Bueno, seguimos adelante el Modo País, lo decíamos, está con nosotros la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, con quien vamos a conversar. Bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación de venir aquí a la mañana de Canal 5. Un gusto, Rosario y Miguel, estar aquí en Modo País. Bueno, primero que nada le consulto por esta situación que se ha dado en las últimas horas, que tiene a la policía ni que hablar, investigando un cuádruple homicidio en el barrio Maracaná, pero también a los diferentes actores políticos opinando en cuál es la posible solución frente a esta ola de violencia que en el último tiempo ha tenido a muchos niños involucrados. Sí, terrible, uno se sensibiliza, por supuesto. Creo que es un problema que lamentablemente se ha extendido en el país como en el resto de América Latina, es decir, el país viene copiando este tipo de problemática, a veces vinculada al narcotráfico. Se ve, ¿no? Este caso, a ver, yo no soy investigadora, pero lo que comenta la gente es que es un tipo de ajuste de cuentas, lo cual no justifica en absoluto las muertes, es terrible, ¿no? A mí me gustó la actitud del ministro Nicolás Martinelli, siendo fin de semana y demás, saliendo. Además uno lo ve hasta con el gorro, cosa de madrugada, ocupándose, yendo en el helicóptero, yendo con todos los medios disponibles para intentar investigar qué hubo detrás, para traer un poco de claridad y también de posible pacificación, porque en la medida en que se encuentre, bueno, se persigue, ¿verdad? Terrible. Es algo que ha atravesado los gobiernos, es algo que se ha intentado combatir y que es muy complejo de combatir. Cuanto más cuanto más se combate el narcotráfico, más virulento, porque evidentemente los centros, si se capturan y se logra cerrar una boca, abren otra, o sea, cuanto más se los acorrala, la reacción es más fuerte. No es un tema de mi especialidad, pero como ciudadana y como miembro del gobierno, por supuesto que es un tema que nos trastorna para mal, ¿no? Y los ocupa, me supongo. Y nos ocupa. Y yo escuchaba las distintas propuestas de los distintos candidatos. Yo creo que hay que hacer todas y no dejar ninguna. El diálogo nacional sí, reforzamiento de grupos que tengan una integración multidisciplinaria sí también. Yo por lo de los militares a la calle, yo ahí no estoy de acuerdo, creo que están formados para otras tareas, pero que hay que hacer más cosas de las que se están haciendo, pero hay que hacer más, sin duda. ¿Sí? Vamos a ir a algunos de los otros temas también en los que usted ha estado sumergida fuertemente, ¿verdad?, desde ese lugar en el Parlamento como senadora por el Partido Nacional. La ley de financiamiento de los partidos políticos, usted ha sido muy activa también allí en todo este proceso. ¿Cuáles son lo que usted considera los logros de esta ley? Bueno, el primer logro es que salió por unanimidad. Yo creo que eso le da un sello, un espaldarazo a este proyecto de ley, porque lo tiene que ratificar la Cámara de Representantes, bien importante. Me pareció bueno cómo al final, en el último momento, y se terminó legislando en Cámara, se eliminó aquello que yo llamaba una confiscación que hacían los partidos políticos de espacios de televisión, espacios destinados a publicidad, que es con lo que los medios de comunicación, las televisiones, los canales, etcétera, ganan. Un lucro absolutamente legítimo, afectaba la libertad de empresa, afectaba el derecho de propiedad. Bueno, aquello que había sido votado por el Frente Amplio con Cabildo, bueno, quedó atrás. Igual se otorgan algunos minutos, ¿no? Sí, pero distinto. Es mensaje, primero que en vez de, creo que el cálculo era que era como 1 hora y media por día en espacio publicitario, ahora son 13 minutos en un mes y medio, 5 minutos al comienzo de los 30 días de campaña, 3 en la mitad y 5 al final, en mensaje en simultáneo, que es muy distinto de sacar una tajada del espacio publicitario, ¿no? Porque evidentemente ahí es cuando pierde
de ganar el canal. Creo que esa solución consensuada fue buena y bueno, que se evita la confiscación. También yo voté, y esto me llevó a alguna polémica porque algún medio divulgó lo contrario. Yo voté un estímulo, se faculta al Poder Ejecutivo a abonar un subsidio mayor a aquellas listas que incluyan más mujeres que la cuota y que sean encabezadas por mujeres y que después efectivamente ocupen los cargos, ¿no? No solamente ponerla para que después quede el suplente. Sí, aclaremos ahí porque justamente usted no votó cuando se trató el tema de la paridad en el Senado en cuanto a los cupos. ¿Cuál es justamente su posición en este tema? Sí, es una posición constitucional. Yo estuve muchos años en la Cátedra de Derecho Constitucional, sostenía esto. La Constitución no solo prevé a los partidos políticos como canales para la democracia, sino que los protege muy especialmente. ¿Cómo los protege? Con un principio que dice, los partidos políticos gozarán de la más amplia libertad y les requiere dos cosas, si quieren entramos, pero digo, que publiciten las cartas orgánicas y que elijan las autoridades de un modo democrático. Después, la más amplia libertad. Por lo tanto, si una ley venía a decir, usted partido político tiene que poner, las listas las tiene que conformar de determinada manera, coartaba esa libertad. Y además cambiaba algo que también se recoge en nuestra Constitución, que es el principio representativo de opiniones. Nuestra democracia es representativa de ideologías, de corrientes políticas de opiniones y no una estadística emanada de una sociología que diga, bueno, hay tantos rubios, hay tantos... Y entonces así vamos a conformar el Parlamento. ¿Soy partidaria de mayor participación de la mujer? Sin duda. ¿Porque soy mujer? Bueno, pero porque creo que la mujer tiene muchísimo para aportar en el Parlamento. Entonces, también decía lo siguiente, nada impide que, como hace el Frente Amplio, se hagan listas paritarias, ¿verdad? Bueno, entonces, nada impide. Ahí está la demostración de que lo que pretendemos es imponerle mediante ley algo a los partidos políticos. Pero sí había estudiado en esa oportunidad otros países que iban por el estímulo, subvencionando las listas que sí tuvieran más mujeres. A mí me gusta ir por el estímulo y no por la... Promover más que la imposición. Bien, nos podemos ir entonces a alguno de los otros temas que viene también usted tratando. En particular teníamos esto que usted ha hablado de el proyecto de feriados religiosos, ¿verdad? Sí, nos desarrolla un poquito para tratar de entender. ¿Cómo no? Esto trata de satisfacer un reclamo legítimo que es materia de derechos humanos de algunas minorías religiosas. Y acá... Estaban hablando, hoy que hablaban de Sancono, que si el país es laico, sí el país es laico, pero no es ni ciego, ni está amordazado, puede hablar de temas religiosos, como habla de fútbol sin decir soy de Peñarol o de Nacional, y hasta regula cuestiones de fútbol y se ocupa porque la gente se interesa en esos temas. Entonces, minorías que a la hora de, cuando ocurre que ellas tienen que observar determinado día de precepto, ¿qué quiere decir esto? Días en que para la religión, estamos hablando de colectividades judías, estamos hablando de algunos días muy especiales, a veces son feriados móviles, pensemos para las colectividades judías el Día del Perdón o el Día de Año Nuevo, que para dentro de esa colectividad, esos son días que no se trabaja. ¿Qué se establece para esas minorías? La posibilidad en el trabajo de llegar a un acuerdo con el empleador para compensarlo. Yo no trabajo el Día del Perdón, 1 o 2 días, son 4 en el año, no más, pero arreglo y voy a compensarlo sacándolo de la licencia, trabajando horas extras hasta completar los 2 días que falto, trabajando en otro día en que los demás no trabajan. Alguna forma de acuerdo para que ese derecho humano fundamental, que es la observancia de estos días que para ellos son de precepto obligatorio. Un acuerdo con el empleador. No son días extras de feriado. Porque, ¿por qué esto de las minorías? Porque las mayorías, hay muchos que no profesan ninguna religión, a ellos no ningún problema.
a quienes profesan, es una mayoría, una minoría mayor la cristiana en nuestro país, ¿verdad? También en eso es muy particular. ¿No tendrían los cristianos entonces también derecho, los católicos, perdón, claro, porque cristianos son muchos, los católicos derecho a una cantidad de feriados que se podrían dar? Esto me hace recordar a España, que hay zonas de España en donde en toda la comunidad autónoma no hay un día en donde no haya algún feriado en alguno de los pueblos. Entonces nunca podés juntar a todos los representantes porque siempre hay un día que es feriado en algún lugar. La respuesta en general es no. ¿Por qué? Primero porque el calendario oficial ya recoge el domingo, ya recoge el día de Navidad, ya recoge hasta el día de los... A ver, una cantidad de festividades, la Semana Santa o de turismo renombrada, pero que se monta sobre lo que es una festividad religiosa, el domingo sobre todo. Pero además... dentro de los católicos o de otros cristianos... Podría venir la religión umbanda, por ejemplo, el día de Manjá... Perfecto, vamos por todos ellos. No hay, dentro de los católicos, los cristianos, no hay una celebración que impida trabajar. No hay un mandamiento. Por su naturaleza, ahí claro, está. no hay un mandamiento, no se puede trabajar. Ni siquiera el domingo para los católicos es un día que no se... por algo en los hospitales y en distintos trabajos que exigen esa concurrencia en esos días. Los umbandas han contestado que no les interesa este proyecto, que les da lo mismo porque ellos no tienen un día específico que celebrar. El día del Yemanjá podrán ir a la playa a hacer su rito, su homenaje, pero no es un día en que no puedan, de acuerdo a su precepto religioso, trabajar. Estamos hablando de una pequeñísima porción de la población para la cual serían, es precepto. Su evaluación, su estudio sobre quiénes estarían amparados por esta norma. Entonces son judíos ortodoxos que realmente, porque esto implica que alguien al inicio de la relación laboral o por lo menos 30 días antes o 90 días antes de la celebración, tiene que comunicar esa intención a su patrón, a su empleador. Bueno, mire, yo tengo intención, este año Rosh Hashanah cae tal fecha, bueno, yo tengo intención de celebrarlo. Hagamos un acuerdo. Entonces, las colectividades judías, los musulmanes tienen un día al año, que también es un feriado móvil, que es al fin del mes de Ramadán. El mes de Ramadán lo trabajan todo. Al final hay un día que sí, que es el único día en el año. Estamos hablando nuevamente de poco. Y luego en el ámbito educativo es lo otro. Tenemos dos colectivos ahí. También los judíos ortodoxos que observan el sábado y los adventistas del séptimo día que observan el sábado. ¿Por qué no es problema en el ámbito laboral? Porque no toman trabajos que impliquen el sábado, ya de plano. Sí es un problema en el ámbito educativo, sobre todo en el público, cuando no se les eximen las ausencias, las faltas, o cuando se fija un examen o una prueba de evaluación en ese día. ¿Qué es lo que se habilita? Que nuevamente se anuncie para que se pueda cambiar la fecha o que se ponga algo en compensación. Existen resoluciones de ANEP en este sentido que ya ampararon. Entonces, en ese sentido, la ley lo que viene a hacer en el ámbito educativo es darle rango legal a algo que ya está en resoluciones administrativas de ANEP, que ya amparaba a estos colectivos. Se trata de un derecho humano fundamental para una pequeñísima población, minorías. ¿Y en qué está esto? En una cosa muy particular, porque se empezó su tratamiento en el plenario del Senado en la última sesión ordinaria y se tuvo que cortar porque había Asamblea General, así que mañana se continúa el tratamiento en vistas a su aprobación. ¿Y usted vislumbra de que hay posibilidades de que se apruebe? Bueno, sí, de parte de la coalición, sí. Sorprendentemente, el Frente en Bloque se niega a esto, aducen una laicidad mal entendida. De perforar, de que se sigue perforando la laicidad, en particular la senadora Sandra Lasso del MPP. Sí, los argumentos de la senadora Sandra Lasso realmente a mí me han resultado muy sorprendentes. ¿Por qué? A ver, porque se preocupaba de que se cortaba el ciclo de producción.
porque sostenía que estas cuestiones que pueden afectar a una minoría chiquitísima, ¿no? De un judío, un musulmán que quiera, además, no es solo ser judío, es que además pretenda celebrar, que eso tenía que resolverlo de forma individual, o sea, un individualismo neoliberal radical de manos de la senadora Sandra Lasso. Una concepción de laicidad que es más del siglo XIX, según hasta nos dicen desde afuera en foros internacionales, que una laicidad que lo que implica es el Estado no tiene religión, pero la sociedad sí, y esto implica reconocer el derecho humano de personas, ni siquiera de las religiones, pues esto no es para las religiones, esto es para la persona individualmente considerada que quiera y logra lo mínimo, un acuerdo. Una periodista una vez me dijo, pero eso es muy injusto, porque yo soy judía y yo tengo que compensar si falto a trabajar, pero los cristianos que tienen sus festividades no tienen que compensar. Y le digo, es verdad. Es injusto, esto es una solución de mínima, la solución de máxima es la que tú planteas. Senadora, aprovecho la oportunidad, muy breve le consulto por cambios a la ley de género que seguramente van a ser discutidos en el Parlamento Nacional. ¿Cuál es su postura? Mi postura es de bienvenida a estos cambios. ¿Usted está de acuerdo con todos? Yo estoy de acuerdo con todos los cambios. Lo que vienen a hacer los cambios es aclarar que esta ley de violencia de género se inserta en un ordenamiento jurídico, en un sistema jurídico que tiene principios de debido proceso, es decir, que las partes pueden defenderse en los juicios, aportar toda la prueba que sea necesaria. Pero hoy también lo pueden hacer, senadora. Sí, pero había términos de la ley de violencia de género y sobre todo alguna aplicación e interpretación que generaba alguna duda, por lo cual lo que traen estos cambios son, no se olviden de las garantías del debido proceso, no se olviden de que el juez debe valorar la prueba de acuerdo a la sana crítica, no se olviden que si se produce una prueba que sea técnica, como una pericia, bueno, hay derecho a que se produzca y a recibirla, y que también tiene que cuidar, evitar la revictimización de la víctima. Y no se olviden, porque no es nada nuevo en el fondo lo que traen las modificaciones, no se olviden que en casos de simulación de un delito, de denuncias a sabiendas de que son falsas, eso está penado por nuestro código. Yo creo que viene a es algo que de alguna forma viene a redundar sobre lo que ya trae. ¿Por qué se insistir allí? Bueno, específicamente? ¿Creen que no se está cumpliendo con el procedimiento, el proceso en general? En algunos casos no. Hay algunos datos estadísticos. Hubo un informe que proveyó la Universidad de la República en este sentido de acusaciones formalizadas, no sé si llegaron a formalizaciones, no, porque solo el 1,4 va a juicio, ¿no? Exactamente, o sea, casos en que resultaba ser inocente la persona denunciada, sí, pero luego que se había comido los 180 días de no ver a sus hijos o de interdicción con su pareja, etcétera. Entonces, esto difícilmente igual se apruebe así, ¿no? Va a tener que tener una discusión, ¿no? O por lo menos es lo que está planteado, ¿no? Hay gente que pide que se incluyan algunas derogaciones. Por ejemplo, la violencia simbólica, que está prevista como un delito en la ley de violencia de género. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vía pública o en medios de difusión se reproduzcan imágenes estereotípicas, por ejemplo, de la familia. Bueno, por suerte nunca se aplicó, porque el atentado a la libertad de expresión y de prensa y de todo tipo que significa eso, sí, y la ridiculez de Gerardo Sotelo había publicado ayer, creo. Entonces hay gente que quiere ir hasta por más. Yo creo que los cambios, hay gente que dice ni siquiera cambian mucho, aclaran algo que ya está, pero capaz que es necesario porque hay gente, y sobre todo gente mediática que ha salido últimamente en episodios muy publicitados, que ha creído que sí, que impunemente podía hacer denuncias falsas y no pasaba nada. No es así,
Pero hay que aclarar y recordar que no es así. Senadora, nos tenemos que ir, se nos volvió el tiempo, pero 30 segundos. Está con un proyecto de ley, nos decía antes de comenzar la nota, que consiste de alguna manera en sancionar al funcionario público que comete un error y perjudica al Estado. ¿Resumo así bien? Sí, resumís bien, sí. Sí, cuando se condena al Estado a pagar por un daño que se cometió, el Estado es un ente que... No, pero somos los contribuyentes los que al final tenemos que hacer frente. Hay varios casos, ¿verdad? Bueno, en aquellos casos en que hay un funcionario que fue el culpable, que actuó con culpa grave o dolo, bueno, que se pueda repetir. Eso ya está en la Constitución. Lo que hace este proyecto es facilitar a nivel de juicios para que eso se... ¿Ya lo presentó? Ya lo presentamos, lo redacté yo y lo firmamos con la senadora Graciela Bianchi, está en Comisión de Constitución. Ok, ahí entonces iremos sabiendo cómo avanza a medida que se dé ahí la discusión. Carmen Asiague, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, seguramente volvemos a conversar en algún otro momento. Un gusto, muchísimas gracias a ustedes.